Bueno, bienvenidos. En este panel vamos a hablar de la continuación de la parte de las becas. En el panel anterior discutimos algunos países, principalmente de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y tenemos los videos del año pasado donde se hablaron de becas en Estados Unidos, México, Brasil, Chile y algunos países de Europa. Hoy tendremos otros invitados que nos van a compartir parte de su experiencia en algunos países del mundo donde hicieron programas o estancias de investigación en astronomía. Continuamos entonces con nuestro siguiente invitado, José Benavides. Él se encuentra en Argentina como estudiante de doctorado en astronomía y nos va a compartir la información que tiene sobre las postulaciones y las becas. Adelante, José. Hola Luisa, a todos buen día y gracias por esta invitación. Sí, yo me encuentro haciendo mi doctorado en astronomía aquí en la ciudad de Córdoba. Eh, ¿Se está viendo mi pantalla? No sé, por las dudas. No, están las diapositivas que estoy compartiendo. Ok, ¿puedo compartir la mía? Sí, adelante. Así de pronto me muevo Espera, un poco. dejo de compartir y adelante. Sí, ya se está viendo. Bien. Em, o sea, yo estoy aquí en Córdoba. Aquí, digamos, un poco pasamos de lo que es América a Sudamérica y esto implica un salto económico muy grande, tanto en cuanto a cuánto se invierte a cuánto se gana. Pero eso digamos que lo podemos ver ahora en un rato. Les cuento así como en general, tanto lo que yo conozco, lo que es acá en Córdoba y algunas cosas digamos que sé de lo que es en Argentina en general. Eh, Hay como una entidad muy grande que gobierna digamos como en todo el país, que es el CONICET, y ofrecen becas anuales para doctorados y salen a lo largo del año diferentes convocatorias ya un poco más específicas en, no sé, en doctorados o proyectos muy puntuales por si de pronto alguien quiera estar al tanto periódicamente de lo que va, de lo que va saliendo. Luego está FONCIT, que es otra entidad también del Estado, también es nacional, también financian proyectos y doctorados, posgrados en general. Esta página, INVAP, es una entidad que es bien particular porque es una empresa. Ellos, digamos que también están como muy en el área, digamos, de financiar proyectos de investigación. Y aún como empresa, un poco como decía Jorge, uno figuraría como un trabajador, ¿de acuerdo? Pero va, digamos, a llevar a cabo su doctorado con esta empresa. Tienen diferentes aplicaciones en satélites y demás, que puede pronto ser de interés de muchos. Así que por ahí INVAP es una opción también muy viable. Y luego está, digamos, CECIT, que es ya algo muy local. CECIT es la Secretaría de Ciencia y Tecnología aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero así como CECIT, digamos que diferentes universidades tienen como sus propios, digamos, CECIT, internamente con sus programas, digamos, de becas. Cuando yo postulé acá, yo vine con una beca de CECIT, eh, digamos son los 5 años, pero hace ya un año cambié de beca y ahora soy becario de CONICET. Tienen unas diferencias en cuanto a, digamos, no sé, el tema de salud, pero también el tema, digamos, económico, cuánto recibe uno. Es un poco más la beca que se recibe en CONICET frente a lo que se recibe en CECIT. Las postulaciones, para que tengamos como algunos números y fechas en la cabeza, esto se hace entre junio y septiembre, más o menos. Hay una diferencia entre CECIT y CONICET. Generalmente, primero vienen las becas de CONICET y FONCIT, y después vienen las de CECIT. Y así mismo hay como esa brecha de luego, como de 4 meses, y la selección se hace entre diciembre y enero, que es cuando uno recibe como la notificación de si ha sido o no aceptado al programa. Y de ahí, el año siguiente, en abril, pues, se supone que uno arrancaría con su beca. Bueno, así como para, digamos, quien esté interesado, eh, hay como algo importante para poder iniciar la postulación, que es, por un lado, digamos, el CONICET, que es como la entidad que regula todo el tema de ciencia y tecnología en el país, y el CIGEVA, que es
para que tengamos una idea, en Colombia es como nuestro CBLAC, digamos. Es una plataforma que maneja toda, digamos, la información que tiene la persona, tanto de contacto, de formación, de proyectos, experiencia, todo está puesto ahí. ¿Sí? Uno, eso me lo decían acá, lo primero que uno tiene que hacer es su SIGEVA e irlo, entre comillas, engordando. Todo lo que uno vaya haciendo son, digamos, datos que uno va agregando al SIGEVA, y eso pues son puntos, puntos para cada que uno quiera postular a una nueva beca, que uno quiera postular a un cargo, que uno quiera postular a una convocatoria, algo sufrido, a lo que sea, siempre todo se hace mirando puntajes de lo que uno va poniendo en SIGEVA. O también a veces salen, digamos, proyectos de otros grupos acá de investigación que piden fondos, y uno se puede adherir, digamos, a través de SIGEVA a esos proyectos. Es como les digo, una plataforma, digamos, general. Ahí como el SIGEVA es general para todo el país, pero después cada entidad o cada universidad, digamos, maneja como su SIGEVA interno. Igual uno puede, digamos, conectar la información de SIGEVA, digamos, en mi caso de la Universidad Nacional de Córdoba, al SIGEVA global del país. Y digamos, aquí no tiene, digamos, información de lo que son, como les digo, convocatorias, trámites, postulaciones, todo lo que uno quiera hacer, todo está puesto allí en SIGEVA. Cualquier persona puede hacerse una cuenta en SIGEVA, uno puede registrarse, es libre. Y es importante para quien desee de pronto hacer la postulación a un posgrado acá, eh, tener tanto activo su SIGEVA y ya una preinscripción al programa que uno quiera postular. Pues también, digamos, dentro de esto, ya en las postulaciones se requiere un lugar de trabajo, un poco como decía Jorge, de pronto como decía Verónica. Es importante tener un contacto, digamos, con quien uno va a trabajar o a hacer, digamos, su doctorado, porque toda esa información va a ir también cargada al CIGEVA, ¿vale? Con quién vas a trabajar, cuál es el lugar de trabajo, de contrato, digamos, en general del lugar. Así que eso, digamos, como algo importante. En mi caso, yo hice mi contacto, digamos, desde cuando estaba en Colombia. Una vez que terminé mi maestría allá, contacté con quien soy mi director, quien fue, digamos, el que me dio toda esa información. ¿Listo? Pero igual, si alguien, digamos, llega a estar interesado en hacer algún tipo de postulación acá, tanto en Córdoba como en otras universidades, me pueden contactar o después, digamos, vincular con la gente que pueda estar interesado en recibir estudiantes o proyectos. Bueno, un poco más acerca de lo que les decía, de SIGEVA. Aquí también uno, digamos que tiene acá mucho contenido, digamos, de fondo de lo que es el SIGEVA, tanto la posición, digamos, de uno. Uno puede, digamos, que a veces se pide para estudiantes que son extranjeros, como en mi caso, depende del tipo de beca, te pueden pedir un codirector en tu país de origen, en este caso para Colombia, digamos. Y él también debe hacerse un banco, un SIGEVA, ¿de acuerdo? Para poder conectar esa información porque pues no linkea la información de quién es, digamos, el postulante, el becario, con el codirector y el director que va a estar acá, a cargo. Así que todo, digamos, va a ser como una conexión entre eso. Está, digamos, lo que es el SIGER, que es donde ya después se va a manejar toda la parte de recursos humanos. Ahí van a estar cargados todos, digamos, no sé, tus sueldos, todo lo que decían de impuestos, seguros, subsidios, todo va a estar cargado allí. Así que, insisto, SIGEVA es como el punto central para quien quiera digamos, cargar información, porque esto aplica para todo el país. Ya luego, hablando particularmente en lo que es la FAMAF, que es la Facultad de Astronomía, de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación aquí en Córdoba, manejan diferentes programas de doctorado, por si aparte de astronomía alguien puede estar en otros campos interesados. Hay diferentes doctorados y bueno, efectivamente en el que yo estoy, que es el doctorado en astronomía. Es importante de pronto mencionar que acá en la Argentina no es muy común el que la gente haga maestrías. Generalmente la gente pasa de la carrera del pregrado o grado, como llaman acá, al doctorado directamente. Y en el caso, digamos, particular de lo que es el doctorado en astronomía, pongo aquí como algunos requisitos, digamos, de qué es lo que se requiere para el título de doctor, que es, si uno viene, digamos, esto aplica para acá, como mi caso, que venía de afuera,
te pide que haga algunas materias de la carrera de grado, sobre todo en mi caso que venía de física, me piden algunas materias de astronomía. Luego vienen los cursos de posgrado, examen de inglés, seminarios de doctorado, anualmente unos informes que se piden tanto para el CONICET como para como para la universidad y la tesis. Eh, Luego, de vuelta hablando muy puntualmente de lo que es Córdoba, y de vuelta pensando en lo que es el lugar de trabajo, aquí tenemos dos lugares para lo que es la astronomía. Uno es el IATE, Instituto de Astronomía Teórica y Experimental. Aquí pongo como algunas de las líneas de investigación en las cuales se trabaja, que básicamente como que cubre todo el panorama de astronomía en general, desde galaxias, cosmología, plasmas, planetas, instrumentación y demás. Digamos, como que es un panorama muy, muy amplio. Y quien quiera venir se va a dar cuenta que la comunidad de investigadores acá es muy rica en cuanto a, repito, tanto temas de trabajo como contactos con gente de afuera. Aquí, si bien, como en gran parte de Latinoamérica, podemos tener de pronto tener muchos grandes equipamientos, aunque los tenemos tanto en Chile, aquí también tenemos observatorios en astronomía, en Argentina. Digamos que no estamos, digamos, a la par de competir con lo que pasa en Europa. Sin embargo, hay, digamos, como muchos puntos de contacto de la gente que trabaja acá con gente que trabaja afuera. Entonces, la gente que quiera postularse acá puede tener como lugar de trabajo tanto el IATE como el Observatorio Astronómico de Córdoba. Eh, Les cuento un poco acerca de lo que es la ciudad. La universidad y los observatorios están un poco separados entre ellos. Como les decía, uno puede optar a algunos de esos dos lugares de trabajo. Ya un poco me salgo de lo que es Córdoba, pongo acá, digamos, un ejemplo. Aquí, quien quiera hacer algo en la astronomía propiamente está Córdoba, la Universidad de La Plata o San Juan. Son como nuestras universidades que tienen programas, digamos, directamente en astronomía, tanto licenciatura como doctorado. Ya después otras universidades manejan, digamos, con muchos lugares del mundo, departamentos en física y allí tienen alguna dependencia o grupos de investigación en astronomía. ¿Listo? Pero digamos, dejo acá como alguna información acerca de lo que sería, por ejemplo, en el caso de La Plata, las opciones, digamos, de doctorados y como les digo, maestrías es algo muy escaso que pueda haber allí. Eh, no sé si hay sobre esto algún tipo de pregunta, comentario, inquietud. Así de pronto es un poco más fácil como responderles. Sí, un poco una pregunta en cuanto a los montos de las becas respecto como al costo de vida, si es suficiente y si incluye la parte del seguro médico y salud. Bien. Como decía, Latinoamérica está muy distanciada, digamos, en cuanto a lo que son los montos económicos, tanto de lo que tú recibes cuanto a lo que gastas, a, por ejemplo, Europa. Y puntualmente, eso tampoco es un secreto de nadie, la Argentina es muy famosa por sus crisis económicas a lo largo de la historia, y esa no es la excepción. El país pasa por problemas de inflación, digamos, importantes, pero aún así, yo les puedo decir que para vivir la Argentina es un lugar hermoso, entonces estoy demasiado contento de estar acá. Eh, si lo ponemos, digamos, en cuanto a salario, digamos, cuánto se recibe un becario, cuánto recibe un becario de doctorado, acá son alrededor de $500, un poco menos, pero lo que es, digamos, mantención en cuanto a, no sé, pagar arriendo, subsidio, arriendo, alimentación, servicios y demás, porque gastas mucho, $150. Así que realmente el costo de vida aquí es muy económico, se vive muy bien, se paga muy poco. Eh, el doctorado, digamos que te incluye toda la parte médica. También la Argentina tiene un panorama, digamos, social muy amplio en cuanto a que para cualquier problema de salud tú puedes ir a cualquier hospital y te atienden sin ninguna necesidad, sin que tengas que pagar nada.
Ya después, para procedimientos, digamos, muy especializados, ya sí ahí ya entra, digamos, el tema de tu seguro que te cubre, que no te cubre. Y aún así, por ejemplo, ahora es posible que tenga que hacerme una cirugía en un par de meses y el seguro me cubre alrededor del 90%. Así que en cuanto a lo que es cobertura, uno va a estar, digamos, como muy tranquilo, muy cubierto con todo, ¿sí? También hay muchos programas, digamos, de ayudas, digamos, extras. Si uno, por ejemplo, está, no sé, requiere trabajo también. Hay programas que te dan trabajo si quieres un dinero extra o demás. Eh, no sé si con eso respondo a la pregunta, Luisa. Sí, no sé si de pronto ya alguna pregunta por parte de los estudiantes. Preguntan si la Universidad de Córdoba tiene costo de matrícula. No, aquí la universidad es gratuita. Hay algunos Eh, programas, por ejemplo, el doctorado en educación, porque no es tan común. O sea, hay algunas carreras que son financiadas por el Estado, otras no. Por ejemplo, no es el caso, digamos, de gastronomía, pero por ejemplo, por poner unos números, en el doctorado en educación, hay unos aranceles anuales que son alrededor de, por muchos, $100 anuales, pero es algo muy, muy, muy poco, digamos. Muy bien. O sea, aquí uno, digamos, uno puede quedarse sin, o sea, la beca es para que uno viva, ¿no es cierto? Pero uno puede, digamos, quedarse sin beca y seguir en el doctorado. O sea, tampoco hay un problema para que tienes que terminar el doctorado y tienes que irte o tienes que hacer algo, sino, o sea, puedes quedarte sin beca y ya es cuestión, digamos, de uno de cómo se mantiene. Y en cuanto al estatus de como legal de migración, ¿es residente estudiante o trabajador o cómo es como el trámite de visa para ingresar a la Argentina? Bien, entonces les cuento de vuelta desde mi experiencia, que no es que sea mucha. Cuando yo venía para acá, un poco ya previendo, digamos, cuál era mi fecha de venida, comencé a hacer el trámite con migraciones, porque como saben, uno puede, digamos, moverse por toda Latinoamérica con su pasaporte. Entonces, podía estar, digamos, acá 3 meses, mientras salía todo el tema de lo que era aquí le llaman residencia precaria, el nombre no es muy bueno, pero es así. Uno llega a migraciones, con una cita, digamos, que ya ha pedido un turno antes, eh, y ahí tramita lo que es la residencia, que van a ser alrededor de 6 meses, mientras tramita lo que es el DNI. Es importante, y esto para que lo tengan muy en cuenta, para poder comenzar a cobrar la beca, uno requiere un numerito que se llama el CUIL, que es un código único de registro laboral o algo por el estilo, que es el que le da a uno, digamos, la capacidad de poder trabajar acá, ¿sí? Eso viene, digamos, sale tu DNI tiene tu número de identificado y tiene el CUIL. El CUIL se puede tramitar un poco antes sin que esté el DNI, porque como digo, el DNI se puede demorar como 6 meses para que salga. Uno llegando, uno hace algunas diligencias burocráticas y te dan el CUIL. Ese CUIL tú lo llevas ya sea o a la universidad, en mi caso a la UNC o al CONICET, y ya con eso puedes curar tu beca. Luego de que tienes tu residencia precaria, eso es mientras sale el DNI, que tienes inicialmente una residencia por 2 años. Tú eres como un ciudadano, tienes derecho a todo, a educación, trabajo, todo. 2 años. Cuando se vence esos 2 años, luego tú tramitas lo que es la residencia permanente, que en mi caso, digamos, ya ahora me la dan en unos meses. Así que si me quiero quedar acá de por vida, me puedo quedar ya sin problemas. Ok, muchas gracias. No sé si haya de pronto alguna otra Yo tengo una pregunta. pregunta, sí. ¿Sí? Gracias, Adelante. José, por contarnos todo esto. Eh, en cuanto a áreas de investigación que se hagan en Argentina, ¿cuáles crees tú que sean las principales que haya investigación y en donde haya más oportunidades ahora? Bien, como decía, acá mucho, digamos, de lo que aporta, me atrevo a decir, gran parte de Latinoamérica es como el músculo, digamos, mental, más que de pronto a veces tener como grupos muy fuertes. Acá tenemos como personas, digamos, que se han destacado mucho en muchas áreas.
o que tienen, digamos, conexión con con otras, digamos, grupos, entidades en diferentes partes del mundo. Acá, por ejemplo, hablo, digamos, en lo que conozco acá del IATE, tenemos un fuerte, digamos, en lo que es la astronomía galáctica, extragaláctica, sobre todo mucho desde la parte de computación, ¿sí? Eh, digamos, repito, desde lo que yo conozco, que es mi área, la área de extragaláctica, pero sé que también la gente de planetas también tiene un recorrido amplio y contactos, digamos, importantes, tanto con gente en Colombia como en otros lugares del mundo. Vale, gracias. Otra cosa, Ok. perdón, Ujú. ya que estamos, hay un programa que se llama la CEGAL, ahora no recuerdo bien cómo se escribe. Mm, ujú. Es un programa, digamos, de movilidad que ahora por todo el tema COVID está muy frenado. Pero la idea es que durante el doctorado uno puede tener algún contacto con la CEGAL, que es como una serie, digamos, de nodos, sobre todo con gente de Europa, con institutos con los que uno puede conectar, ir a hacer una estancia 3, 6 meses, eh, como si trabajaras allá, recibes tu sueldo allá y, no sé, también es una forma, digamos, como de generar como esa conexión, digamos, con grupos de investigación, tanto de acá como de afuera. Hay como toda esa, digamos, red de la CIGAL. Súper. Gracias, José. Continuamos entonces con el siguiente invitado de Brasil. Es Aure Ramírez Arévalo, quien estuvo en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Adelante, Aura. Hola, gracias por la invitación. Yo hice la maestría en el IAE, que es el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Sao Paulo. Yo traté de actualizarme un poquito con la información porque yo ya volví de Brasil hace 3 años. Entonces, pues yo los animo que si les interesa y quedan aquí algunas dudas, entonces lo busquen por su cuenta o me pueden contactar también. Bueno, las admisiones se hacen, varían, pueden variar entre instituto a instituto, entre universidades, pero por lo general se presenta un examen de conocimientos en física y creo que también entra algo de matemáticas. La mayoría de universidades, especialmente si es para los programas de física, piden el examen unificado de física. Pero algunos institutos, por ejemplo el mío, cuando yo me presenté, tenían un examen propio muy similar al examen unificado de física. Actualmente, ayer me di cuenta que en el IAE ya no hacen examen propio, sino que ya empezaron a pedir también el examen unificado de física. Bueno, después de presentar el examen, habiéndolo pues no aprobado, pero según el puntaje, ustedes pueden saber más o menos a qué universidades tienen buen chance de ser admitidos. Después del examen, ustedes envían su aplicación, que consiste en rellenar un par de formularios, enviar el currículo, el certificado de notas, una carta de motivación y una o dos cartas de recomendación. Después, el instituto, la universidad evalúa las aplicaciones y te dice si te admitieron o no. Después de ser admitido, ustedes deben contactar a los posibles orientadores, a los profesores que les interesen. Eso es muy importante hacerlo antes de matricularse. Ustedes pueden estar admitidos al programa. Aquí me preguntan qué las cartas de recomendación de quién deben ser, pues preferiblemente de profesores que los conozcan a ustedes bien. Puede ser el profesor que les dirigió el trabajo de grado, del pregrado, o algún profesor con el que hayan trabajado en algún proyecto de investigación o en algún semillero de investigación. Bueno, les decía que no importa que ustedes estén admitidos, si ustedes no tienen un orientador y un proyecto claro,
no se pueden matricular. Para poderse matricular en los programas, tienen que ya haber pasado un proyecto con su orientador. Listo. Por lo general, por lo menos en el IAE, las aplicaciones para doctorado son en flujo continuo, se hacen todo el año, en cualquier momento que que quieran y puedan enviar la aplicación, lo pueden hacer. Para maestría sí hay fechas que por lo general, digamos, si quieren entrar en el primer semestre del 2022, los editales se llaman, salen más o menos en octubre. Aún no han salido las convocatorias, pero salen más o menos en octubre. Y para la segunda mitad del año deben estar saliendo en abril o mayo. La financiación. La financiación de programas de posgrados en Brasil se hace mediante las agencias de fomento, que en Brasil hay varias. Acá en Colombia solo tenemos a Colciencias, en Brasil hay varias. Hay dos principales que funcionan a nivel federal, es decir, que financian a estudiantes o a proyectos de investigación en todo el país. Esas son CAPES y CNPq o CNPq, portugués es CNPq. Las becas de maestría con CAPES y CNPq son de 1.500 reales todavía. Hace muchos años que son de 1.500 reales y todavía no le han subido el valor. Sin embargo, la vida en Brasil sí cada año se encarece muchísimo, especialmente con el actual gobierno, la inflación está por las nubes. Pero cuando yo estaba allá, pues los 1.500 alcanzaban, pero uno está muy ajustado para vivir en una ciudad grande como Sao Paulo, que era mi caso. En las ciudades más pequeñas puede incluso sobrar dinero. Sin embargo, puedo decirles que los mejores programas de astronomía están en las ciudades grandes. Bueno, para doctorado, las becas de CAPES y CNPq son de 2.200 reales. Bueno, aquí también puse las bolsas para postdoctorado, pensando en el futuro. Tal vez en algún momento les interese, si no estudiar allá, si ir a Brasil para hacer un postdoctorado. Las bolsas en este momento son de 4.100 reales. Pero hay otras agencias de fomento que funcionan a nivel estatal. En el caso del estado de Sao Paulo está la FAPESP, pero hay otras. Hay varios estados que tienen sus propias agencias de fomento, como la FAPERJ o FAPERJ, que es la de Río de Janeiro, la FAPESPA, que funciona en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña, y pues debe haber otras. Pero yo me gustaría hablarles de la FAPESP, que es la que mejor conozco, ¿verdad? Como pueden ver aquí en la diapositiva, las bolsas con la FAPESP son mucho mejores. Para maestría, la bolsa empieza desde 2.043 reales. En el primer año de maestría, al segundo año sube como 120 reales, más o menos. Para doctorado, en el primer año también comienza en 2.043 reales. Al segundo año sube como 120 reales. Al tercer año ya son aquí 3.010 reales. Y al cuarto año la bolsa sube a más o menos 3.700 reales. Entonces es una bolsa que con cada año va aumentando, lo que no sucede con CAPES y con CNPq. Listo, existe la posibilidad de hacer el doctorado directo, es decir,
de saltar de una vez al doctorado sin necesidad de hacer maestría. En ese caso, la bolsa empieza con un valor igual al de la maestría para la FAPESP. Y miren, miren la diferencia entre las bolsas de postdoctorado de CAPES y CNPq y las de FAPESP. Las de FAPESP ya son bolsas de 7.373 reales al mes. Allá los postdoctorados no se pagan con salarios. Por eso aquí estoy hablando de bolsas. Eso es lo negativo. Sin embargo, si a ustedes en algún momento les interesa ir a hacer un postdoc a Brasil, procuren conseguir una bolsa de la FAPESP, porque pues la beca va a ser mucho, mucho mejor. Especialmente si es en una ciudad grande, como les decía, porque el costo de vida en Sao Paulo o Río de Janeiro, por ejemplo, es bastante alto. ¿Por qué las becas de la FAPESP son mejores? La FAPESP selecciona a sus becarios muy detalladamente, son muy exigentes para otorgar esas becas. Se tiene que tener un muy buen histórico escolar, muy buenas notas, no haber perdido materias. Si se pierden materias o si se han sacado notas, bueno, en Brasil se califica con A, B, C, con letras. Si digamos en la maestría obtuvieron una nota de C, es muy difícil que para el doctorado la FAPESP les dé una beca. Entonces, eso es bueno para los chicos que estén en el pregrado, que ya vayan pensando en eso, en cuidar bastante sus notas. Otra cosa, en el caso de los postdoctorados con FAPESP, es que le dan prelación a los investigadores que vienen fuera de Brasil. Entonces, si usted hizo maestría y doctorado en Brasil, de pronto conseguir una beca de FAPESP sea un poco más complicado. Pero si vienen de otros países, es mucho más fácil y pues realmente la beca es buena, a pesar de que no es salario y por lo tanto no tiene las ventajas de un salario, de un trabajador, las ventajas legales de un trabajador en Brasil, pues es más que suficiente dinero para vivir bien allá. También están las becas de la OEA. La OEA da becas para Brasil que son esencialmente las mismas becas de CAPES, es decir, con valores de 1.500 para maestría y 2.200 para doctorado, pero si uno consigue una beca de esas, de la OEA, tiene además un dinero para pasajes y creo que un dinero extra como para instalarse en el país. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría ser muy honesta y es que en este momento no me parece buena idea irse a Brasil a estudiar. La financiación está por el piso y eso, la financiación en ciencia en general está por el piso y eso por supuesto incluye a las becas para estudiantes de posgrado y para investigadores postdoctorales. Eso, discúlpenme un momento. ¿Qué les decía? Sí, bueno, esta situación está bastante difícil ya desde antes de que yo me fuera para Brasil incluso, pero de 3 años para acá, que subió al poder este señor que no voy a nombrar acá, las cosas realmente se pusieron muy mal para la ciencia brasileña. Pero, ¿quién quita que con un cambio de gobierno las cosas eventualmente y progresivamente empiecen a mejorar? Me decía un amigo que
hablando sobre este tema justamente, que en tiempos de crisis también hay que ver las oportunidades. Y el lado positivo de esto es que a pesar de que hay menos financiación y menos becas, también hay menos gente interesada en irse a Brasil. Así que si están planeando irse pronto, no sé, el año entrante tal vez, es posible que sea mucho más fácil ser admitido y conseguir una bolsa, ¿no? Entonces, no sé, en vez de ver el vaso medio vacío, de pronto hay que verlo medio lleno. Muchas gracias. No sé si, creo que había una pregunta de esta primera parte antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. Yo tengo una pregunta, Sharadora. Sí, Dime. ujú. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona este sistema de bolsas a comparación del salario? Que no me quedó muy claro. Ah, ¿Cuál es claro. Pues en un salario em, tienes, te pagan un seguro de salud, te pagan, no sé cómo, en Colombia decimos cotizar pensión, ¿cierto? De pronto, ah, también te deducen por impuestos, eso es lo que pasa con los salarios. En el caso de de las bolsas de estudio, incluso con las de postdoctorado en Brasil, pues no pasa eso, simplemente cada mes te llega, para maestría, por ejemplo, te llega 1.500 reales y punto. No, no hay dinero extra ni para pensión, ni para salud, ni tampoco te descuentan nada por impuestos. No hay ninguna de las ventajas legales de los trabajadores en Brasil. Em, Hablando de eso, por la cuestión de la salud, no te pagan, ni siquiera con las becas de la OEA, creo que te pagan un seguro, pero bueno, la verdad no me acuerdo bien. Creo que con las becas de la OEA te piden que compres un seguro de salud, pero realmente no es necesario. En Brasil el sistema público de salud tiene cobertura universal, entonces no necesitas pagar extra por un plan de salud, aunque se puede hacer también. Puedes pagar un plan privado de salud, pero pues con el valor de las becas no es no es muy realista. Tienes que, te pueden atender en el sistema público de salud, que es completamente gratis y de cobertura universal. Aunque eso también significa que no es un muy buen sistema de salud, porque está lotado. En una cobertura universal en un país de más de 200 millones de habitantes, pues es algo muy complicado, ¿no? Pero digamos que en principio no hay necesidad de preocuparse por un seguro de salud. Ok. No sé si había otra pregunta. Bueno, si no, seguimos a Acá hay una esta. pregunta por el chat. Adelante. Sí, El no examen, puedo verla. el examen unificado es distinto al GRE y acá en Colombia donde se presenta. El examen unificado de física, claro, es distinto al GRE. Es un examen completamente diseñado por los brasileños, pero es un examen que incluye todas las áreas principales de la física, ¿no? Las cuatro áreas. Entonces te evalúan física clásica, electrodinámica, estadística y cuántica, ¿no? Ahí donde se presenta, en Colombia, pues yo me acuerdo que en la nacional habían siempre algún profesor encargado que era el que aplicaba el examen. Me gustaría añadir que en la página creo que hay una forma de buscar las sucursales Sí, y también lo toman, por ejemplo, en Cali y Medellín. Creo que también hay varios puntos que son sucursales. Yo tomé, sí. por ejemplo, este examen en Cali y era en un instituto de idiomas y ellos como que se encargaban de toda la logística del examen.
Sí, Lo que exacto. sí Hay que es, mirar en la página del examen, ahí está. lo que sí es que acaba de cerrar la convocatoria para el siguiente examen. Habría que esperar a que se abra la siguiente. Bueno, Ok. voy a continuar entonces. En Brasil hay una cosa que se llama el conceito CAPES o el concepto o la nota CAPES. Es un sistema en el que la agencia de fomento CAPES evalúa todos los programas de posgrado que hay en Brasil. Es similar al proceso de acreditación que tienen los programas aquí en Colombia. Entonces allá, después de evaluar el programa, CAPES emite un concepto de 1 a 7, donde 1 es un programa de muy, muy mala calidad y 7 es el programa de la mejor calidad posible. Entonces, yo recomiendo buscar los programas aquí en la diapositiva. Supongo que después pueden tener acceso a la presentación. Ahí está el link donde ustedes pueden buscar programas de física y de astronomía. Yo recomiendo seleccionar programas con nota 5, 6 o 7. Un programa con una nota menor a 5, en mi opinión y en la opinión de varias personas, no vale mucho la pena, porque ya en Colombia tenemos programas de alta calidad de física y de astronomía. Entonces, si uno se va del país, pues uno no se va a estudiar un programa de menor calidad de lo que puede conseguir acá en Colombia, ¿verdad? Entonces, hay que buscar programas con nota 5 o mayor. Por ejemplo, en el programa del IAYE tiene nota 7. El programa de posgrado del Observatorio Nacional de Río de Janeiro tiene nota 6. Y son probablemente los dos programas tal vez más recomendados, aunque pueda haber otros, ¿no? Aquí en el print que hice de la página están los únicos 6 instituciones que tienen programas de posgrado en astronomía en Brasil. Sin embargo, pues también podemos trabajar en astronomía en un programa de física. Programas de física sí hay muchísimos, hay como 57. Entonces es cuestión de buscar, ¿no? De buscar los sitios con los profesores que trabajan en áreas que les interese y procurar que sean programas con notas 5, 6 o 7. Podemos pasar a la siguiente. Y por último, aquí les muestro los recursos con los que cuentan los astrónomos en Brasil. Ellos tienen el Laboratorio Nacional de Astrofísica, que hace algunas décadas construyó el Observatorio Pico 210, que está como a 1800 metros sobre el nivel del mar. Fue como la montaña más alta que encontraron en Brasil. En Brasil prácticamente no hay montañas. Es bastante húmedo, pero se puede hacer, tiene todo lo necesario para hacer investigación. Sin embargo, y eso es completamente brasileño, ¿no? El 100% del tiempo es para estudiantes e investigadores brasileños. También tienen una participación como del 40% en el telescopio SOAR. También Brasil es uno de los 7 países del consorcio que construyó los telescopios Gemini. Entonces, para los brasileños es relativamente fácil conseguir tiempo de observación en Gemini. Y son básicamente los 3 lugares en donde es más fácil trabajar para los brasileños. Lamentablemente, hace algunos años Brasil era el único país no europeo, aparte de Chile, que era miembro de eso. Lamentablemente eso desde el 2018 se acabó.
No sé si haya planes de recuperar esa membresía o es posible que en el futuro Brasil vuelva a ser parte de la ESO. Pero como están las cosas ahorita, pues es realmente complicado. Listo, creo que es todo lo que les tenía que contar. Muchas gracias. No sé si tengan de pronto otra pregunta para Aura. Sí, te quería preguntar, en cuanto al portugués, las clases o los requisitos para aplicar tanto a becas como a los programas, ¿se debe tener certificado el portugués o el inglés o cómo funcionan esa parte de los idiomas? Eso varía. Em, Antes de hablar de los idiomas, también les quería contar que en el Observatorio Nacional de Río de Janeiro no piden examen, únicamente mandar los papeles, ¿no? Formularios, todo eso. No tienen que presentar examen de física. En cuanto a entonces esas cosas varían de universidad a universidad. Lo mismo con los idiomas. Yo tuve que presentar el TOEFL para poder matricularme en la maestría. Pero creo que eso era una cosa única de mi instituto. No conocía a nadie más que hubiera tenido que presentar el TOEFL para, para comenzar a estudiar. El portugués no es necesario. Creo que en algunos lugares ese fue mi caso. Yo sí tuve que certificar el portugués para poder graduarme, pero para comenzar no. Y pues tal vez de otras personas habrán escuchado que se puede ir allá sin saber portugués y pues sí, no me parece lo ideal, pero no se necesita saber portugués ni siquiera para empezar. Ok, al menos no certificado. No. Ok. Ujú. Bueno, muchas gracias, Aura. No sé si haya de pronto alguna otra pregunta o si no, seguimos con... Yo tengo una ¿Sí? pregunta. Eh, ¿Qué es el postdoctorado? Eh, bueno, ahí el postdoctorado es como un programa corto, pero ya no como en calidad de estudiante que se hace, sino después del doctorado se hace como una estancia de investigación en un instituto, ya un poco más libre, no con una asesoría directa, sino como en algunas partes piden que uno mismo proponga el proyecto de investigación, en otras tienen proyectos de investigación y es aplicar como directamente ese proyecto. Entonces, es más como un contrato de después del doctorado, pero como menciona Aura, en algunas ocasiones la forma de financiación es más como de estudiante, pero lo más usual es que sea ya como un contrato laboral. Y se hace un poco como en búsqueda de una plaza un poco más fija en algún instituto y también como adquiriendo ya experiencia eh, más profesional en un instituto, a lo mejor eh, siendo asesor o guiando pues estudiantes dentro de ese proyecto y así. No sé si Nico o alguien más quiera aportar un poco más a qué sería un postdoc. No, eso lo resume Sí. súper bien. Bueno, seguimos entonces con nuestro siguiente invitado, Juan Pablo. Adelante. Hola a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito desde mi experiencia, lo que he vivido acá en Chile. Bueno, Chile tiene una ventaja única y es que tiene la mayoría de los telescopios y va a tener casi como el 80% de los telescopios del mundo. Y por eso en los últimos años viene creciendo como tan rápido. Antes en Chile solamente estaba astronomía en Santiago, pero ahora pues si ven en el mapita está regado desde el norte casi hasta la parte sur. Los institutos que tienen más investigadores, eso que aparece ahí son los números de profesores. Es donde está directamente los doctorados en astronomía. Los otros que aparecen, por ejemplo, con 6, 4, son doctorados en física, pero que tienen profesores trabajando en cosmología, en extragaláctica, en alguna área de astronomía. En Chile, en particular en los posgrados,
Normalmente la gente aquí sale del pregrado y entra al doctorado. No es obligatorio hacer la maestría en Chile, pero para entrar al doctorado directamente desde el pregrado tiene dos condiciones: o venir desde la misma área, es decir, soy astrónomo y quiero hacer mi doctorado en astronomía, o venir de otra área pero con muy buenas notas. Ahí te ofrecen la posibilidad de entrar directamente al doctorado. O sea, por ejemplo, si yo estudio física y vengo con un promedio súper alto y tengo un buen CV, probablemente de una entres a un doctorado en astronomía. Sin embargo, existen algunas universidades, creo que son 5, que tienen maestrías. Estas maestrías mmm, no son 100%, o sea, sí son financiadas en cuanto al arancel, que es como la matrícula, pero la mensualidad o la manutención no existe. Para esto, algunas de las universidades lo que hacen es que te brindan como este dinero, que es poco, que es como la mitad de un salario mínimo, pero suficiente para alquilar una pieza y comprar tu comida a través de trabajar en proyectos. O sea, un profesor te dice, mira, yo tengo este proyecto, te toca hacer la tesis en esto, trabajamos en esto, pero te doy la manutención durante los 2 años que dura la maestría. Esa es una forma. El arancel está cubierto por las universidades normalmente, pero la única forma que hay es como vincularte a un proyecto en maestría. De resto, no tienes, digamos, la oportunidad de tener manutención, que la verdad sí es como lo ideal, porque son programas de dedicación de tiempo completo. Entonces vas a estar desde las 8, probablemente hasta las 6 de la tarde, y no te va a dar como el chance de trabajar en algo que pues puedas tener dinero para sobrevivir. Sin embargo, los doctorados todos son 100% financiados. Todos los doctorados tienen esta oportunidad de tener la financiación en el arancel y la financiación en la manutención. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí normalmente en Chile, cuando tú eres admitido a un doctorado, te hacen postular a NIT, que es la Agencia de Investigación y Desarrollo de Chile. ¿Por qué? Porque esta agencia brinda como la mejor beca. Esta beca son como 2 salarios mínimos de Chile, más o menos, y te da la oportunidad del salario mínimo, de salud, de postular a pasantías, de viajes, de un montón de cosas. Pero la universidad lo que hace es seleccionar candidatos que logren ganarse la beca. Aquí no importa en esta beca de ANIT cuántas personas ganen la beca, sino, o sea, si por ejemplo 100 personas ganan la beca, a las 100 personas se la dan. Pero la cuestión es que el filtro, esta beca, tiene unos filtros y estos filtros pues cada vez se hacen más difíciles y más competitivos. Entonces como el score, sí, el rango en el que quedas tiene cada vez es más alto y cada vez se vuelve como más exigente. Entonces la gente que admiten en las universidades suele ser en los doctorados como la que tiene mejor desempeño. Sin embargo, en caso de que tú no te ganes a NIT, la mayoría de las universidades tienen recursos propios para pagar a 1 o 2 estudiantes de doctorado. Entonces, por lo general, lo que hacen las universidades es, acepto 5 o 6 estudiantes, pero que me asegure que la mitad se vayan a ganar a NIT. Y los que quedan, ahí financia la universidad. ¿Cuál es el problema de la financiación de la universidad? Que es mucho menor la beca que la beca que da pues esta agencia nacional. La beca de ANIT son casi 800.000 pesos chilenos y la beca que suelen dar las universidades está entre los 400 a los 600.000 pesos. Eso depende de la universidad. Y hay que recordar que como en cualquier otro país hay ciudades más caras con una calidad de vida mucho más costosa que otras. Entonces, de las ciudades que están de Santiago hacia arriba, hacia el norte, la calidad de vida es mucho más costosa porque en el norte es zona minera. Entonces, al ser zona minera, son ciudades que manejan un flujo muy grande de dinero. Entonces, la calidad de vida se sube. Entonces, por ejemplo, vivir en Antofagasta, que es como una de las ciudades donde está el BLT, donde está Alma, es bastante caro. O sea, el salario mínimo ya normalmente no alcanza. Entonces, allí una beca de esas quedas muy por debajo de lo que podrías pagar. Para que más o menos se hagan una idea, un cuarto donde yo vivo, que es en La Serena, puede estar entre los 120 hasta los 180. Y en Antofagasta el cuarto arranca en los 200. Entonces ya se vuelve más complejo.
En cuanto a la admisión de las universidades, todas, la admisión se hace normalmente de septiembre a noviembre, es decir, en Chile en este momento estamos en periodos de admisión, porque en noviembre empiezan las postulaciones para NIT. Entonces, todas las universidades deben de tener listo sus estudiantes para poder postular a NIT. Sin embargo, existen dos universidades, que es la de Antofagasta, que es la única que no, que no, que no abre admisiones en este periodo, sino que lo hace a mitad de año, porque la financiación de esta universidad es diferente. Es con fondos propios de la universidad y ellos sostienen a sus estudiantes, entonces no están dependiendo mucho de ANIT, de las becas que da ANIT. Y la Diego Portales es la única que tiene admisión en los dos periodos. De resto, todas las universidades son solamente en el periodo de acá de verano. Para las admisiones, sé que solamente hay dos universidades que tienen examen de admisión. El examen de admisión es en astrofísica. No te preguntan nada de física, sino que de una entran a preguntarte por observacional, estelar, extragaláctica y creo que un poquito de procesos radioactivos, que es una materia que se ve en maestría. Entonces, ahí, en lo que es la Universidad de Valparaíso, y creo que es la de Concepción, que es la que tienen estas modalidades, ahí directamente tienes que comunicarte con la universidad y conseguir a alguien que te tome el examen desde Colombia, que simplemente es buscar un decano, un director de programa, y ahí le envían el examen y lo puedes hacer desde tu universidad. El resto de las universidades, la admisión es simplemente con tu currículum. Eh, Pasas el filtro del currículum y te vas con los seleccionados, todos a entrevistas. Y en la entrevista evalúan tu desempeño y hay algunas universidades que ya tienen proyectos específicos. Entonces, te dan la opción de los proyectos y tú eliges el proyecto y listo. Hay otras que te permiten descubrirlo a lo largo del primer año, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, pero ya tienes que estar como haber hablado con algún profesor. Eso en cuanto a la admisión. Los papeles de la admisión no son complicados. Como les dije, simplemente mandar un correo para solicitar, en muchos casos, como la información directamente de la página, y en esa información te hacen llenar un formulario y ahí te empiezan a programar. Si quedas, lo único que tienes que cargar es el CV y una vez lo cargues, si quedas preseleccionado, ahí ya todo el proceso se hace vía por correo. Y ya, eso en cuanto a la admisión y la financiación. En cuanto a la salud, ANIT te brinda la posibilidad de pagar salud, o sea, te pagan la beca y te dan un porcentaje más para que pagues salud. En Chile la salud es privada, mucho más privada que en Colombia. Entonces, ANIT te permite pues pagar una salud decente, pero si no estás por ANIT, por ejemplo, en mi caso yo tuve, cuando estuve haciendo la maestría, tuve la salud que me daba la universidad. Es buena, pero el problema es que no te puede pasar nada grave, porque si te pasa algo grave, como que tienen que hacerte una cirugía, de una te la hacen, pero luego quedas endeudado, no sé, por 5 8 millones de pesos colombianos, porque claro, la universidad te cubre 10-20% de lo que cuesta del costo de la cirugía, pero como es tan caro la salud, pues que te paguen el 10 o el 20% no es nada, porque quedas igual con una deuda gigante. Entonces lo recomendable es pagar la salud. Si no ganaste anillo, si no tienes beca, es pagar la salud por aparte, por lo menos por si te pasa algo grave, estos porcentajes que tengas que pagar sea menor. Mm, en cuanto a eso, maestría y doctorado, acá los postdoc ya sí los cuentan como un trabajo formal. No, eso sí no lo tengo anotado ahí. Qué pena, eso sí no lo anoté. Los postdoc cuentan como un trabajo normal y eso sí le restan los impuestos, los fondos de pensión y le restan otra cosa que no recuerdo qué es. La salud, a ellos también les descuentan la salud. Pero un postdoc acá gana bien. Acá un postdoc lo pagan entre 1,5 millones chileno y 3 millones. Eso depende de la plaza que esté en abierto y el tiempo que sea. Normalmente acá los postdocs van de 1 a 3 años y se abren 3 veces al año las plazas para los postdocs. Eso sí, la verdad, están muy bien pagos y para eso lo que necesitan
es contactarse directamente con un investigador en alguna de las universidades o de los centros de investigación, porque acá está la ESO, acá a lo largo del país pues hay varios institutos de investigación en astronomía. Y pues acá les puse algunos ejemplos de doctorados que en realidad están casi todos abiertos. Y es simplemente entrar a las páginas web y ahí simplemente llenar formularios y te contactan luego para las entrevistas. Igual de todas formas, en caso de cualquier duda en cuanto a trámites, sobre todo ahora por cuestión de pandemia, los trámites acá están extremadamente lentos, todos están extremadamente lentos. Me pueden escribir cualquier cosa, sin ningún problema. Yo les puedo decir más o menos cómo se consigue, dónde sacar ciertas cosas que a veces cuando uno no sabe se demoran más y uno que ya tiene como la experiencia sabe dónde le hacen el trámite más fácil. Y pues ya para finalizar, lo último, los que le mencioné al principio, la ventaja de estudiar en Chile, creo que es como la publicidad, es que pues nosotros estamos donde está la mayor parte de la astronomía del mundo. Entonces, como estudiantes o como en realidad investigador, lo que sea, todos tienen el 10% de telescopio. Entonces, es simplemente postular a estos tiempos, dependiendo de los proyectos y con el asesor que trabajes, y puedes ganar tiempo en alguno de los telescopios. Otra de las ventajas que tiene uno al estar acá es que casi siempre hay demasiados workshops, congresos, y llega gente muy tesa aquí a Chile, porque sí o sí o vienen a observar o vienen a alguno de las cosas o instituciones que hay. Entonces, tienes la oportunidad de que por tu universidad pasen celebridades de astronomía de todo tipo. Entonces, es algo que también que, digamos, le suma un plus. Porque, por ejemplo, como experiencia personal, cuando yo llegué acá a Chile, yo llegué un domingo, el lunes tenía que ir a la U y ese lunes había un congreso de la ESO, acá en La Serena. Y hablé con un montón de gente. Y a los 8 meses me di cuenta que una de las personas con las que hablé se ganó el premio Nobel. Pero yo no tenía ni idea quiénes eran con los que hablé porque apenas estaba conociendo el mundo de la astronomía. Pero son cosas que acá se puede dar mucho porque viene mucha gente a observar y las colaboraciones que tienen los chilenos en general son con todas las partes del mundo. Entonces tienes la ventaja de tener gente trabajando en Alemania, en Estados Unidos, en Australia. Eso ya depende del profesor. Y otro detalle que se me olvidó decir es que en Chile, pues casi todas las áreas de la astronomía, hay algún investigador que está trabajando en eso, de cualquier índole. Ya depende, pues, muy puntual de lo que quiera. Es ir a buscar en qué parte está, porque no en todas las partes se encuentran como todas las áreas, pero en general en Chile están todas las áreas de la astronomía. Y listo, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería tengo una preguntar, pregunta. ¿sí? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Mi pregunta va en cuanto a si es, digamos así, entre comillas, recomendable o no estudiar una maestría en Chile, porque, o bueno, sí, me refiero a que, o así yo lo entendí, no sé si de pronto lo entendí mal, para las oportunidades de doctorado en Chile como que son muy buenas, ¿no? Y hay muchas de dónde coger y claro, digámoslo así, eh, creo que tiene toda la razón el señor, pues de que tienen muchos observatorios y que he visto algunos trabajos y unas conferencias que se hacen en Chile y algunos investigadores también, y todos son muy buenos y todo eso. Pero entonces, en cuanto a las maestrías, no sé usted qué me pueda decir si es recomendable como apostar a hacer una maestría ya, a pesar de pues, no tener un financiamiento así muy fuerte como lo tiene un doctorado. Mire, yo le voy a ser sincero y eso se lo digo de todo corazón. Eso depende mucho de lo que usted quiera, porque, y pues de que usted sea consciente de su trabajo, ¿no? Porque como le dije, de pregrado se puede brincar a doctorado aquí en Chile, pero tiene que tener muy buenas notas. De buenas notas estoy hablando de promedio de 4.5 para arriba en Colombia. Esas son buenas notas aquí en Chile. Mm,
En ese caso, si lo tiene así, brinque de una al doctorado. Hay maestrías, o sea, para serle honesto, no hay diferencia entre maestría y doctorado en cuanto al contenido, porque cuando yo hice la maestría, yo veía clase con los de doctorado, teníamos las mismas materias y veíamos juntos las mismas clases. La única diferencia era que yo tenía un electivo más y que mi investigación era más chiquitica y más corta y que no tenía financiación. En el doctorado, por ejemplo, en mi caso, yo ahora que sigo en la misma universidad, a mí no me tocó volver a ver materias, todo eso está homologado y pasé de uno al segundo año del doctorado, porque ya hice los ramos, como le dicen acá, y ya pasé el examen de calificación. Y la cuestión es que, por ejemplo, en mi caso, pues yo no tenía ese tipo de notas tan guau, y, y en mi caso sí quería hacer la maestría, y por el hecho de que yo no sabía ese tipo de información, y yo quería primero saber bien cómo era astronomía. Yo soy ingeniero físico, entonces no tenía, o sea, se había visto algo de astronomía y había visto algunos cursos en escuelas que había estado, pero no había tenido directamente un curso formal de astronomía. Entonces, para mí sí era necesario hacer la maestría. Y yo llegué a una ciudad donde estaba lo que quería. Yo vivo en La Serena, que es donde están estos 4 observatorios que están abajo. Y, y primero quería experimentar y saber por qué línea enfocarme bien, porque no lo tenía muy claro. O sea, yo sabía que me gustaba la astronomía, pero no estaba como muchos que a veces terminan el pregrado y dicen, no, yo ya sé que quiero cosmología, sé que quiero estudiar extragaláctica. Yo no lo tenía muy claro. Yo había hecho alguna cosa, pero no estaba tan seguro. Y la maestría me ayudó. Eso sí, vine arriesgándome a la vida. Yo tenía cubierto el 90% del arancel y no tenía la manutención, pero yo tenía un dinero ahorrado y cuando llegué acá me encontré con un profe que me dijo, no, me cayó usted muy bien, no, yo tengo un proyecto, pero tiene que trabajar en esto. Y trabajamos en esto y tiene la manutención. Él me pagó 200 lucas chilenas. Y eso literal me alcanzaba para pagar el cuarto y mercar. O sea, no más. O sea, si quería una cerveza, si quería algo más, tenía que trabajar. Pero pues usted sabe que uno a veces se la rebusca y yo empecé a dar clases particulares y ya con eso pues me bandeé durante 2 años para darme otros gusticos. Y pues ahora en el doctorado pues ya tengo la financiación al 100%. Igual como le digo, yendo a su pregunta, la maestría va a tener el mismo nivel que tiene el doctorado, porque son los mismos investigadores que te dan clase, son los mismos profesores, vas a estar compartiendo lo mismo, estás en el mismo instituto, con, con el mismo tipo de formación. No va a cambiar que la maestría tenga menos o más que el doctorado, no, porque son los mismos estudiantes con el mismo profesor, solo que la diferencia es el tiempo de investigación de lo que usted va a hacer. Y un detalle chiquito es que acá en Chile, a diferencia de Colombia, acá no se hace tesis. Entonces, muchos de los estudiantes que entran a maestrías acá en Chile es porque quieren, al igual que en algún momento lo hice yo, quería saber qué nos gustaba, porque muchos cuando salían del pregrado no tenían ni idea, a pesar de que habían visto los cursos, no estaban muy definidos en qué les gustaba. Entonces, en la maestría, pues se le permite a uno tener como, bueno, voy a explorar un poquito, voy a ir más allá del pregrado y pues ahí me puedo definir qué es lo que me gusta. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para Juan Pablo? Sí, tenía una pregunta para hacerte y es en cuanto al tema del visado y los permisos como tal, ¿es un trámite aparte o es a través de las instituciones o cómo es No, el mira, estatus migratorio en Chile para los estudiantes de posgrado? después de que tengas la carta de admisión de alguna universidad, vas a no, extranjería no, esto se llama el consulado chileno y literal te dan la visa de una, o sea, sin ningún problema. Eso antes de pandemia. Y te lo digo porque cuando yo saqué la visa, yo llamé un viernes y dije, como, oigan, ¿cómo es el proceso? No entiendo, la página no es muy clara. Me dijeron, no, entregamos 100 fichitas, tienen que venirse temprano porque se acaban rápido y ya, viene, paga y listo. Yo literalicé eso, fui, pagué
y llegué como a las 8 y a las 10 tenía mi visa. Eso fue súper rápido. Pero ahora con la pandemia conozco casos que llevan 2 años sacando la visa y no han Uf, podido. Por eso les digo que en este momento los trámites están totalmente complicadísimos. Y obviamente, ¿cuál es el problema al no tener la visa? Que te pudiste haber ganado la beca NIT, pero como la beca se paga con la cédula chilena, ujú, no puedes recibir ni un peso hasta que llegues a Chile. Entonces, claro. en este momento está complicadísimo el tema de los papeles sobre todo. Algunos tienen suerte, otros tienen mala suerte. O sea, eso es una ruleta Ok, ya depende de la situación en el momento. en un momento, sí. Eh, bueno, muchas gracias, Juan Pablo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, y por mi parte, les voy a compartir un poco de los programas y las becas en México. Yo soy Luisa Cardona Torres, estoy estudiante de doctorado en el INAOE, ahí mismo hice la maestría y las tres principales instituciones donde hay programas de astronomía en México son la UNAM, la Universidad de Guanajuato y el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Hay otras universidades donde hay programas de física que tienen áreas de astronomía, pero estos son como los principales. Eh, todos los programas de astronomía en estas universidades son PNPC, que son acreditados de alta calidad, y cuando un programa en México está acreditado de alta calidad, cuenta con becas CONACYT, que es, eh, que es como el Ministerio de Ciencias, quien se encarga de la financiación de proyectos de ciencia. La beca consiste en un monto de manutención y también afiliación a salud. No hay cuotas de inscripción o matrícula. eh, y el sistema de salud es afiliados al sistema de salud de seguro de trabajadores del Estado. Eh, es un poco burocrático, a veces hay que hacer muchos trámites, pero cubren todas las citas sin copagos, medicamentos y en el caso, por ejemplo, de un amigo, tuvo que hacerse una cirugía casi de urgencias y le cubrieron todos los gastos, no tuvo que pagar nada. En cuanto a la manutención, son aproximadamente 11.000 pesos mexicanos para maestría y 16.000 pesos mexicanos para doctorado. Dependiendo de la ciudad, pues esto rinde de forma diferente, pero incluso en Ciudad de México pues alcanza para vivir bien, para renta, alimentación y también pues un excedente. Em, También esto se ajusta anualmente porque las becas son calculadas con base a un indicador económico que se ajusta anualmente de acuerdo a inflación. Eh, las aplicaciones a la UNAM como tal cerraron el 13 de agosto, entonces tienen dos ingresos en enero y en agosto. Para el ingreso en enero está cerrado, para el ingreso en agosto abriría a principios del próximo año o a finales de entre diciembre y febrero o marzo. Y hay dos modalidades de ingreso a la mayoría de los programas que son por examen o por cursos propedéuticos. Los cursos propedéuticos son cursos que duran aproximadamente 2 meses, tienen varias modalidades de evaluación, tareas, exámenes, presentaciones, y de acuerdo a las notas que tengan en estos cursos, podrían exentar el examen y pasar directamente al programa. La Universidad de Guanajuato actualmente tiene abierta la convocatoria para inscripciones a propedéutico y sería para el ingreso en enero de 2022. El INAOE no tiene ingreso para maestrías en enero, sino solamente en agosto. Sin embargo, está abierta la convocatoria para doctorado hasta el 19 de noviembre. Las inscripciones para propedéuticos serían aproximadamente entre febrero y marzo y los exámenes son aproximadamente en mayo o principio de junio. También me gustaría pues, recalcar que México tiene varios observatorios propios. La Universidad de Guanajuato tiene
ese telescopio, Leoncito, y tiene también colaboración con un telescopio en Austria. El INAOE cuenta con el Observatorio Guillermo Haro en el norte del país, en Cananea, el Observatorio de Rayos Gamma Hawk, un telescopio de 1 metro que es más por sentido histórico y de educación, y también el Gran Telescopio Milimétrico, que tiene ya un diámetro de 50 metros y pronto tendrá pues nueva instrumentación. Y la UNAM se separa en varias sedes que se encuentran en Ciudad de México, en el Instituto de Astronomía, está en Ensenada, donde tiene el Observatorio San Pedro Mártir con un telescopio de 2 metros, está el Observatorio Astronómico Nacional, donde tiene un telescopio de 1 metro y otros más pequeños que se usan principalmente para educación, eh, y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia. Eh, con todos los institutos se cubren pues muchas áreas de astronomía, desde astronomía estelar, exoplanetas, galáctica, cúmulos estelares, también modelos de poblaciones estelares, simulaciones hidrodinámicas, y también la parte extragaláctica, tanto en la parte visible, radio y milimétrica y submilimétrica. Y también tiene colaboraciones, muchos investigadores con el Gran Telescopio de Canarias. Entonces muchos tienen, hay una colaboración entre México y España donde se tiene tiempo de observación. Eh, Hay un punto que debo mencionar respecto a la beca, y es que se tiene compromiso de tiempo completo. Sin embargo, se puede, digamos, trabajar unas pocas horas a la semana, algunos trabajan en tutorías o algo así, pero lo común es tener dedicación completa a los estudios. La beca de maestría es por 2 años y la doctorado por 4 años. Y si termina la beca, puede uno pues continuar y terminar el programa si se extiende un poco, pero se finaliza ahí el seguro de salud y el apoyo de manutención. Hay institutos que tienen apoyos para los estudiantes que de pronto se extienden un poco, o apoyos directos de los investigadores, pero ahí se acabaría como tal esta beca de CONACYT. Y el estado como migratorio de los extranjeros que están estudiando y que tienen esta beca es de residentes temporales estudiantes. No es como tal un permiso de trabajo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo, digamos ahí, respecto Adelante. a, yo estaba mirando lo del examen propedéutico de la Universidad de Guanajuato, pero digamos, si uno se inscribe al curso para este, o sea, para este, que creo que la fecha final de inscripción es hoy, Sí, la, ajá. En cuanto a las inscripciones, es que hay hay dos cosas a tener en cuenta. Una es la inscripción al curso y otra es tienen que registrarse para una matrícula o algo así en la universidad, que es algo un poco aparte del curso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eh, sí, perdón que te interrumpí. ¿Cuál era la pregunta? El resto de la pregunta. no, no te preocupes, Sí. gracias. Pero digamos, este examen propedéutico sirve para que uno pueda quedar exento de presentar el examen de admisión. Pero, o sea, este que se está realizando en este momento específico, o sea, que inicia como el 18, o sea, como en 4 días, ¿este es específico para el primer semestre del próximo año? Sí, sí, se abren los cursos propéuticos en la UNAM y la Universidad de Guanajuato, se abren para cada ingreso, es decir, para cada ingreso de enero y agosto. Este sería para ingreso de enero de 2022. Para ingreso en agosto 2022, los cursos serían aproximadamente entre abril y mayo, abril y junio, más o menos. Ah, Entonces, vale, sí, este es para el ingreso próximo. Em, Algo que me gustaría agregar es que también varias universidades, por ejemplo, guardan cupos de un año al siguiente. Por ejemplo, el año pasado, varias personas que ingresaron
y por las restricciones de ingreso o salidas de los países o trámites de visas, guardaron los cupos e ingresaron ya este año porque para la beca CONACYT, como ya lo mencionaron algunos de los otros invitados, hay que estar dentro del país porque hay que tramitar residencia, hay que abrir una cuenta bancaria y todo esto. Entonces, para poder hacer esos trámites, tenían que venir. Y entonces, en algunos casos, pues algunos países no se podía. Entonces, les guardaron los cupos y ya este año pudieron venir y como tal ejecutar su beca. Pero sí, estos exámenes son para el ingreso de enero y para el de agosto serían unos siguientes. Sin embargo, se podría pues hacer ahorita el trámite y si guardan el cupo para el siguiente semestre, pues es también una posibilidad. Las Vale, clases, muchas los gracias. propedéuticos en general son 2 meses bastante intensos pues de clases y tareas y entonces si creen que de pronto tienen digamos falencias en algunas áreas, en vez de enfrentar el examen podrían pues hacer los cursos que son las clases y como que durante estos 2 meses trabajar en estas diferentes áreas de matemáticas, física y astronomía para el ingreso a la maestría. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo, Luisa. Sí, Sobre el costo de vida, la relación entre costo de vida y las becas. sí, en general la verdad alcanza bastante bien, incluso en la Ciudad de México, para pues renta, mercados, no es tampoco como para vivir con muchos lujos, pero, pero pues sí, en proporción, por ejemplo, la beca de maestría es de 11,000 pesos, una renta en Ciudad de México puede estar entre 3,000 y 5,000, dependiendo de pronto de la zona, de la distancia donde se encuentre, y en otras ciudades puede ser más económico. También la parte de comida es bastante económica, entonces en general la mayoría de los estudiantes extranjeros alcanza para, por ejemplo, viajar a Colombia en vacaciones o para tener como un nivel de vida bueno. Y otra cosa que me gustaría destacar de esa parte de las becas es que si hay un requisito para sostener el promedio, si en alguno de los periodos, por ejemplo, el promedio del estudiante cae por debajo de 8, en ese periodo inmediatamente siguiente se suspende la beca y tiene que volver a tener un promedio sobre 8 para que se le reactiven al siguiente semestre. Si ha llegado a pasar, es inusual, pero si ha llegado a pasar, entonces es algo a tener en cuenta para pues intentar sostener un buen promedio. Y en cuanto a la beca de doctorado, son 16,000. Las dos becas se ajustan anualmente de acuerdo a la inflación y al aumento de unos indicadores económicos que se llaman VMs. Entonces hacen un reajuste anual. Por ejemplo, cuando yo inicié la maestría estaba en 10,400 aproximadamente la beca y pues en estos años ha ido subiendo. Gracias, Luisa. Otra pregunta. Sí. ¿Existe la posibilidad de entrar al doctorado sin maestría? Y también me gustaría saber cuánto dura, cuál es la duración normal del doctorado. La verdad, no he oído de casos donde se ingrese al doctorado sin una maestría. Entonces, sí es lo más normal que sea después de una maestría. Tendría que ser pues algo muy excepcional y algo de entrar a discutirlo con el comité de admisiones. Pero en general sí piden maestrías terminadas. Y, ¿cuál fue la segunda pregunta? Disculpa. ¿Qué cuánto dura el doctorado? Sí, la duración de los programas son de 2 años la maestría y el doctorado de 4 años. Y la beca cubre los 4 años.
Si, por ejemplo, no se alcanza a finalizar en los 4 años el doctorado, se termina la beca y de acuerdo a los institutos hay algunos apoyos de extensión, pero son pues de un dinero mucho menor a la beca. Y por lo general pues son de 6 meses a un año, no se extienden mucho más. Depende del instituto, y hay algunos institutos que en los últimos años ya han venido reduciendo como ese tipo de apoyos. Entonces, lo más seguro es decir que son 4 años de los programas y de las becas. Hay otra pregunta que tal vez es para todos los que hablaron hoy, Ujú. preguntan si saben si hay investigación en astrobiología en algunas de estas universidades. Ok, en astrobiología, no sé si alguno de los invitados que todavía estén saben de algo. Sé que recientemente hubo una convocatoria para una universidad en Japón o Corea que era específicamente en astrobiología. Pero no es tan usual. En México al menos no es tan usual astrobiología. Eh, lo que sí se investiga son marcadores biológicos, moleculares, en ciertos objetos. Entonces, por ejemplo, estudiando en astronomía milimétrica Encelado o más específicamente misiones de Encelado, pero no es como que haya un área grande de astrobiología, sino como proyectos que se enfocan a temas relacionados a astrobiología o astroquímica. Astroquímica sí podría decirte que hay varios investigadores en México que sí trabajan. No sé si en Francia, en Australia o en Argentina sepan algo al respecto. Yo no conozco gente que trabaja en astrobiología en Francia, pero yo hice una escuela de verano en Ensenada, en México, y recuerdo que ya hacían algo de astrobiología. Tenía unos compañeros que trabajaban con unos investigadores, pero eran como dos profesores apenas, y eran biólogos que se habían metido como al programa de verano para aprender un poco de esto, y luego siguieron como su carrera de maestría con ellos y sacaron como unas tesis en astrobiología. Y si no, en Europa también, creo que un poco en el norte, como en Finlandia, por allá, hay algunos másters que son como enfocados en astroquímica y astrobiología. Pero sí, sí es como muy escaso. O yo no tengo mucha información sobre eso. Muy bien. Pues creo que podemos de pronto buscar un poco más. ¿Sí? No, que en Australia acabo de ver que en la Universidad de New South Wales, que es en Sydney, en la Nueva Gales del Sur, hay un programa de astrobiología. Pues hay un centro de Qué bien. astrobiología. Sí, sí, así como un programa que sea específicamente astrobiología, no conozco, pero pues están esas oportunidades y de pronto podemos preguntar a los otros mentores que conocen como tal de esa área. Esta es una buena Entonces lo pregunta. tendremos en cuenta. En el Slack, tanto de Reika como el de mentores, yo creo que se puede hacer esa pregunta y ahí estoy seguro que alguien va a contestar con más detalle. Reunir más información con más gente. Sí. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces para ir finalizando están estos dos recordatorios de becas y beca crédito en Colombia. Está la beca Fulbright, que la convocatoria de este año ya cerró y es para iniciar estudios en segundo semestre de 2022. Entonces, a principios del próximo año va a abrirse la convocatoria para iniciar estudios en segundo semestre de 2023. Entonces, esta beca incluye pues mucha planeación. Como pueden ver, el tiempo entre convocatoria e inicio de estudios es muy largo. Entonces, si van a tener en cuenta esta beca, pues incluye una planeación a largo plazo. Por otro lado, la beca Colfuturo para el próximo año, inicio de estudios en segundo semestre de 2022, va a abrir la convocatoria en enero-febrero. Ya hay una guía que está en la página que pueden consultar
porque se requieren muchos papeles para aplicar a este crédito, crédito beca. Recuerden que es condonable, pero pues no al 100%, y se deberían cumplir ciertos requisitos para que sea condonable. De esto ya les compartimos un poco en el panel del año pasado y en el panel anterior, que nos compartió su experiencia Mariana, una compañera del programa del año anterior. Y por otro lado tenemos esta información de la beca de SPE, que tiene inscripción hasta el 22 de octubre. Tienen como requisito ser voluntario de la SPE, pero dan apoyos siendo ya estudiantes de pregrado y de posgrado. Hay que enviar los documentos, se requiere también una entrevista, pero esto es como un apoyo adicional que podrían tener ya una vez estando en un programa, porque también es requisito tener como el comprobante de pago del periodo inmediatamente anterior de los estudios. Y la próxima semana tendremos una reunión de seguimiento y el siguiente panel temático sería hasta la segunda semana de noviembre. No sé si tengan de pronto alguna otra duda. Lu, ahora que veo el chat, ¿puedo aportar algo con respecto a algo que preguntaban sobre las cartas de recomendación? Sí, adelante. Es que, por ejemplo, acá, bueno, como en toda postulación, normalmente son 2 cartas, la de motivación y la de recomendación. Y uno siempre cuando está en el pregrado tiene la duda de a quién le pido la carta de recomendación. Y, por ejemplo, acá en Chile he conocido casos de mucha gente que por buscar a un profesor que tenga mucho currículum, les hace la carta, pero no les dice nada sobre el estudiante. Y eso es un error fatal, porque puede ser la carta del mejor investigador del país, pero si dice conozco a fulanito, esa carta no sirve. Mientras que si se la firma un profesor, que así no lo conozca nadie, pero dice, no, he trabajado con él, esta persona se esmera, es responsable, esa carta tiene un mayor grado, o sea, una mejor nota que la otra carta. Entonces, es muy importante que la persona que les dé la carta de recomendación verdaderamente los conozca y que ponga información sobre ustedes. Sí, la verdad tiene mucha razón Juan Pablo. Es mejor una carta que se aseguren de alguien que los conozca a que sea alguien de mucho renombre y no sepa nada de ustedes. Entonces, en vez de alguien que de pronto conocieron un profesor en un congreso y ya, un profesor con quien hayan trabajado en algún proyecto o el asesor de tesis o algún profesor de una materia en las que les fue muy bien y tienen relación con este profesor. Eh, por eso también es importante participar en diversas actividades a lo largo de la carrera, y también no tanto irse de pronto por los nombres más llamativos, sino por quien realmente pueda describirlo, si no sea una carta genérica. Si no tienen de pronto más dudas, entonces eso sería todo por el panel de hoy. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a los invitados por compartirnos de sus experiencias y de la información que tienen acceso de los países donde han estado. Y nos vemos entonces en una próxima reunión. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias, Lu. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.